Hay hombres que pierden todo y se convierten en monstruos. Y hay monstruos que un día deciden volver a ser humanos. Mi padre tenía dinero, poder y una rabia que no cabía en su pecho. Y yo solo era una niña que se parecía demasiado a la mujer que lo destruyó. Durante años, cada vez que me miraba, lloraba, pero no de ternura. Mi nombre es Valeria, y la primera vez que mi padre me hizo llorar, yo tenía apenas 6 años. No fue con un golpe, no fue con una palabra cruel, fue el día de mi cumpleaños. Había globos amarillos en la sala. La cocinera había preparado un pastel de chocolate con mi nombre escrito en letras rosadas. Yo me había puesto el vestido blanco que me había regalado mi abuela, el que tenía un lazo enorme en la espalda. Me senté en la cabecera de la mesa, con la corona de cartón que había hecho en el colegio, esperando que él bajara las escaleras. Esperé 1 hora, luego 2. La cocinera, doña Carmen, me miraba desde la cocina con esa expresión que los adultos ponen cuando no saben qué decirle a un niño. Al final, apagó las velas del pastel antes de que se derritieran del todo, me sirvió un plato y me dijo en voz baja: «Come, mi niña, tu papá debe estar ocupado». Mi padre estaba en su oficina, a 10 metros de mí, con la puerta cerrada. Esa noche, cuando por fin salió, pasó frente a la mesa sin mirar el pastel, sin mirar los globos, sin mirarme a mí. Solo dijo, casi para sí mismo: «Apaguen esas luces, que parece una fiesta de circo». Y siguió caminando. Yo me prometí a mí misma que no iba a llorar, que iba a ser fuerte, pero cuando doña Carmen me abrazó por la espalda sin decir nada, no pude. Rodrigo Salcedo era un hombre que había construido un imperio, hoteles en 3 países, inversiones en toda Latinoamérica, su nombre en revistas de negocios. Era el tipo de hombre al que todos admiraban desde lejos y nadie se atrevía a conocer de cerca. Pero yo lo conocía de cerca, demasiado cerca. Y lo que había detrás de ese hombre poderoso no era frialdad, no era indiferencia, era una herida abierta con el nombre de mi madre. Una herida que sangraba todos los días y que, sin querer, él descargaba sobre mí. Porque yo era idéntica a ella. Los mismos pómulos altos, la misma boca pequeña, el mismo lunar debajo del ojo izquierdo. Cuando me miraba, no veía a su hija, veía a la mujer que lo había traicionado, que había vaciado cuentas, que había destruido su orgullo y se había ido con otro hombre sin siquiera despedirse de mí. Yo tenía la culpa de existir, de parecer tanto a alguien que él odiaba. Y lo peor de todo era que yo lo amaba, con esa clase de amor absurdo, irracional y desesperado que solo tienen los hijos hacia los padres que no los merecen. Me esforzaba en la escuela para que me mirara. Aprendí a cocinar con doña Carmen para prepararle sus platos favoritos. Una vez, con 12 años, ahorré durante 4 meses el dinero de mi mesada para comprarle una corbata de cumpleaños. Se la dejé sobre su escritorio con una nota que decía: «Para el mejor papá del mundo». La corbata nunca salió de la caja. Yo nunca dejé de intentarlo. Pero lo que ninguna de las dos sabíamos todavía, ni yo ni doña Carmen, era que algo se estaba acumulando dentro de Rodrigo Salcedo. Algo que no era solo dolor, era vergüenza. Y la vergüenza, cuando no encuentra salida, explota. Pasaron los años y nada cambió. Yo dejé de ser la niña del vestido blanco con la corona de cartón. Me convertí en una adolescente de 15, luego 16, luego 17 años. Mi cuerpo creció, mi voz cambió, aprendí a maquillarme, a peinarme, a caminar por esa casa enorme como si no me importara el silencio que había en ella. Pero por dentro, seguía siendo esa niña sentada frente a un pastel con las velas apagadas. El problema era que mientras más crecía, más me parecía a ella, a mi madre. Y eso para mi padre era insoportable. Hubo una tarde, yo tenía 16 años, en que llegué a casa con el cabello recién cortado. Era un corte sencillo, nada especial, pero cuando mi padre me vio bajar las escaleras, se quedó paralizado en el pasillo. Por un segundo pensé que iba a decirme algo amable, que iba a notar que había crecido, que iba a verme a mí, a Valeria, su hija. Pero no. Sus ojos se oscurecieron, apretó la mandíbula y dijo con una voz tensa, casi entre dientes: «Ese corte te hace ver exactamente igual que tu madre». No dijo nada más. Se metió a su estudio y cerró la puerta.
Yo me quedé parada en el pasillo durante un largo rato, mirando mi propio reflejo en el espejo de la entrada, y por primera vez en mi vida, en lugar de tristeza, sentí algo diferente. Sentí rabia, porque yo no había elegido esta cara, no había elegido estos ojos, esta boca, este lunar, no había elegido nacer, no había elegido que ella se fuera, y sin embargo llevaba años pagando una deuda que no era mía. Mi padre era un hombre brillante para los negocios y completamente roto para todo lo demás. Tomaba decisiones millonarias antes del desayuno, pero no era capaz de preguntarme cómo me había ido en el colegio. Viajaba a Nueva York, a Madrid, a Miami, y cuando volvía, lo único que hacía era revisar reportes en su oficina y beber whisky hasta tarde. Doña Carmen me contó años después que en esa época él había empezado a beber más de la cuenta, que a veces la llamaba a las 2 de la mañana para pedirle que le preparara algo de comer, y que ella lo encontraba sentado en la oscuridad con esa misma foto entre los dedos que yo había visto de niña. Una foto de mi madre. Todavía la guardaba. Después de todo lo que ella le había hecho, todavía la guardaba. Y yo creo que eso era lo que más daño me hacía. No que me ignorara, no que nunca apareciera en mis cumpleaños, sino saber que él era capaz de amar profundamente, pero que ese amor no alcanzaba para mí. El punto de quiebre llegó una noche de noviembre. Yo había terminado el colegio ese año y había recibido una carta de admisión de una universidad en Bogotá. Era una beca parcial, algo que yo había conseguido sola, con mis notas, con mi esfuerzo, sin que él me ayudara en nada porque nunca le había pedido nada. Bajé las escaleras con la carta en la mano, temblando de emoción, diciéndome a mí misma que esta vez sería diferente, que esta vez él tendría que verme. Lo encontré en la sala, con un vaso en la mano, mirando por la ventana. «Papá», le dije, «me aceptaron en la universidad. Conseguí una beca». Él giró lentamente, me miró la carta y dijo algo que se me quedó grabado para siempre en el pecho, como una cicatriz. «Tu madre también era buena para conseguir lo que quería». Y volvió a mirar por la ventana. Yo subí las escaleras, cerré la puerta de mi cuarto y lloré durante horas. No de tristeza, lloraba de agotamiento. Del agotamiento profundo de amar a alguien que te usa como espejo de su propio dolor. Esa noche tomé una decisión. En cuanto pudiera, me iría de esa casa. Lo que yo no sabía era que mi padre también estaba a punto de irse, pero él no se iría a una universidad. Se iría a un lugar del que muy poca gente vuelve igual. Se iría a la montaña. Antes de continuar, si la historia de Valeria te tocó de alguna manera, si reconoces ese agotamiento de amar sin recibir nada a cambio, existe un ebook en la descripción de este video que eso puede ayudarte. Ahora volvamos a Valeria. Rodrigo Salcedo perdió todo en un martes. No fue dramático, no hubo explosiones ni escándalos en primera plana. Fue algo peor. Fue silencioso. Fue inevitable. Como cuando una pared lleva años agrietándose por dentro y un día, sin aviso, colapsa. Primero fue el socio, un hombre en quien había confiado durante 12 años, que había firmado documentos a sus espaldas, que había movido dinero hacia cuentas que Rodrigo nunca había autorizado. Cuando los abogados le presentaron las pruebas, mi padre no gritó, no golpeó la mesa, solo se quedó mirando los papeles durante un largo rato y luego dijo con una voz que doña Carmen describió después como la voz de alguien que ya no está del todo aquí: «Cierren la puerta al salir». Las demandas llegaron después, luego los titulares, luego las llamadas que dejaron de entrar. El mundo de los negocios es cruel de una manera muy específica. Te aplaude cuando subes y finge no conocerte cuando caes. En 3 meses, mi padre pasó de ser el hombre más mencionado en las revistas de inversión a ser el hombre del que nadie quería hablar en las reuniones. Yo me enteré de todo desde Bogotá.
Doña Carmen me llamaba cada semana con esa voz preocupada que ella ponía cuando las cosas estaban mal, pero no quería asustarme. Me decía que él no comía bien, que había despedido a casi todo el personal de la casa, que a veces pasaban días enteros sin que él saliera de su habitación. Y yo no supe qué sentir, porque una parte de mí, la parte honesta, la que había llorado tantas noches por su culpa, pensó algo que me da vergüenza admitir incluso hoy. Ahora sabe lo que se siente. Pero había otra parte, una parte más pequeña, más tierna, más irracional. La parte que todavía era esa niña con la corona de cartón. Y esa parte tenía miedo por él. Lo llamé una noche. Sonó 4 veces y cortó. Lo intenté al día siguiente. No contestó. Al tercero contestó doña Carmen desde el teléfono de la casa con la voz quebrada y me dijo algo que me heló la sangre. «Valeria, tu padre se fue esta mañana. Dejó una nota. Solo dice que necesita subir a la montaña, que no sabe cuándo vuelve, que no lo busquen». Me quedé en silencio durante tanto tiempo que doña Carmen preguntó si seguía ahí. «¿Qué montaña?», pregunté. «La sierra, mi niña, la misma donde su padre, tu abuelo, lo llevó cuando él era pequeño. Dice que necesita encontrar algo que perdió hace mucho tiempo». Colgué el teléfono. Me senté en el borde de mi cama en ese pequeño apartamento de estudiante y por primera vez en años lloré por mi padre. No de rabia, no de agotamiento. Lloré de miedo, porque los hombres rotos que suben solos a las montañas no siempre bajan, y porque en el fondo, aunque él me había fallado de todas las maneras posibles, yo todavía no estaba lista para perderlo. Lo que nadie me contó ese día era lo que realmente había en esa nota que dejó sobre la mesa. Doña Carmen me envió una foto de la nota 3 días después. No sé por qué esperó tanto. Quizás pensó que era demasiado para que yo lo leyera sola, de noche, en un apartamento pequeño a cientos de kilómetros de casa. Quizás quiso protegerme un poco más. Quizás ella misma necesitó esos 3 días para procesar lo que había leído. Cuando la foto llegó a mi teléfono, me quedé mirando la pantalla durante un momento antes de abrirla. Respiré hondo y la abrí. La letra de mi padre era grande y apretada, como siempre. Escribía con una presión fuerte sobre el papel, como si las palabras necesitaran anclarse para no escapar. Pero esa noche, la letra temblaba. Decía así: «No soy capaz de seguir siendo el hombre que soy. He perdido el dinero, he perdido el respeto, pero lo que más me pesa no es nada de eso. Lo que más me pesa es haber perdido a mi hija mucho antes de que ella se fuera de esta casa, y haberlo hecho yo solo, con mis propias manos, sin que nadie me obligara. La miré durante años y vi a su madre, y la castigué por eso, a ella, que no tenía ninguna culpa, a ella, que era lo único bueno que me quedaba, y que yo fui destruyendo despacio, cumpleaños por cumpleaños, silencio por silencio. Necesito subir a la sierra. Mi padre me llevó allá cuando yo tenía 12 años y estaba lleno de rabia por razones que ahora ya no recuerdo. Me dijo que la montaña no te da respuestas, te quita excusas. Necesito que me quite las mías. No sé si voy a volver siendo mejor, no sé si voy a volver en absoluto, pero si no intento esto, sé con certeza que el hombre que soy hoy va a terminar de destruir lo poco que todavía podría salvarse. Si Valeria algún día lee esto, que sepa que el problema nunca fue ella, el problema siempre fui yo, y que lo siento, aunque sé que lo siento no alcanza, nunca va a alcanzar». Leí la nota 3 veces, la primera vez con rabia, porque era demasiado fácil escribir todo eso en un papel y desaparecer, porque yo había necesitado escuchar esas palabras durante 17 años y él había esperado hasta tocar fondo para escribirlas, solas, en una hoja, sin mirarme a los ojos. La segunda vez con el corazón apretado, porque a pesar de todo eran las palabras más honestas que mi padre había dicho en toda su vida. La tercera vez lloré, sin rabia, sin agotamiento, con algo mucho más complicado que todo eso, con esa mezcla extraña y dolorosa que solo existe entre padres e hijos rotos,
donde el amor y el daño están tan mezclados que ya no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Pasaron 2 semanas sin noticias, luego 3. Doña Carmen llamaba cada 2 días. Yo había hablado con las autoridades locales de la sierra, que me dijeron que era una zona conocida, que había refugios, que no era la primera persona que subía sola. Me dijeron que no me preocupara. Pero yo conocía a mi padre y sabía que él no había subido esa montaña para descansar. La 4ª semana dejé de dormir bien. Me sentaba en clases sin escuchar nada. Una noche soñé que subía yo misma la montaña buscándolo, y que cuando llegaba a la cima no había nadie, solo viento y piedras y el eco de mi propia voz llamándolo. Me desperté llorando. Y fue esa misma mañana, con los ojos hinchados y el corazón en la garganta, que recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté temblando y escuché una voz, ronca, cansada, diferente, pero inconfundible. ¿Valeria? Era él, vivo, pero lo que dijo después no era lo que yo esperaba escuchar. No dije nada durante varios segundos. Solo escuché su respiración, pesada, como la de alguien que ha caminado mucho, como la de alguien que ha llorado más. «¿Valeria?», repitió. «¿Estás ahí?». «Estoy aquí», dije, y mi voz salió más pequeña de lo que quería, más niña de lo que me esperaba. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que no es vacío, que está lleno de todo lo que 2 personas no han sabido decirse durante años. «Estoy bien», dijo al fin. «Físicamente estoy bien. Quería que lo supieras». Apreté los dientes. Quería decirle tantas cosas. Quería preguntarle cómo se había atrevido a desaparecer así. Quería gritarle que llevaba semanas sin dormir. Quería decirle que había leído su nota 20 veces y que cada vez me dolía diferente. Pero lo que salió de mi boca fue: «¿Por qué me llamas apenas ahora?». Otro silencio, porque necesitaba tener algo para decirte. No quería llamarte con las manos vacías otra vez. Cerré los ojos. «¿Y ahora las tienes llenas?». Lo escuché respirar profundo y luego dijo algo que no olvidaré mientras viva. «No, siguen vacías, pero ahora al menos sé por qué las vacié yo solo». No supe qué responder, así que no respondí nada. Me contó, despacio y con una voz que tropezaba en cada frase, lo que había pasado en esas semanas en la sierra. Que los primeros días había caminado sin rumbo, durmiendo en refugios de piedra, comiendo lo poco que había llevado en la mochila, que había llovido durante 4 días seguidos y que él había estado sentado bajo un árbol enorme viendo caer el agua, sin moverse, sin pensar en nada, dejando que el ruido de la lluvia apagara por primera vez en años el ruido de su cabeza. Me dijo que en el 5.º día, cuando por fin paró la lluvia, se había mirado las manos que habían firmado contratos millonarios, manos que habían construido imperios, manos que nunca habían sostenido las mías cuando yo era pequeña y las extendía hacia él. Y que en ese momento, solo en esa montaña, sin dinero, sin poder, sin nombre que impresionara a nadie, había llorado como no lloraba desde niño. No por los negocios perdidos, no por la traición del socio, no por el dinero, ni por el apellido, ni por las revistas que ya no lo mencionaban. Lloró por mí. «Estuve hablando contigo toda una tarde», me dijo con la voz quebrada. «Tú no estabas, pero yo hablé igual. Te pedí perdón por el cumpleaños de los globos amarillos, por la corbata que nunca saqué de la caja, por cada vez que te miré y vi a tu madre en lugar de verte a ti». Se me cortó la respiración. ¿Cómo sabía lo de la corbata? ¿Cómo recordaba los globos amarillos si ni siquiera había salido de su oficina ese día? «¿Cómo sabes lo de la corbata?», pregunté en un susurro. Un silencio. Y luego: «Porque la encontré, Valeria. La encontré hace 3 años en el fondo de un cajón, con tu nota adentro. Y la guardé. La he guardado todos estos años sin atreverme a ponérmela, porque cada vez que la miraba me veía a mí mismo y no me gustaba lo que veía». Tuve que sentarme en el suelo.
en el suelo frío de mi apartamento pequeño, con el teléfono pegado a la oreja, sintiéndome de nuevo 6 años, con el vestido blanco y el lazo enorme en la espalda. Pero algo era diferente esta vez. Esta vez, él estaba hablando. La llamada duró casi 2 horas, y al final, antes de colgar, me dijo que iba a bajar de la montaña en unos días, que no esperaba nada, que no me pedía que lo perdonara todavía, que solo quería tener la oportunidad de intentarlo. ¿Intentar qué?, le pregunté. Y él respondió con una sencillez que me rompió el corazón de una manera completamente nueva. Intentar ser tu padre, por primera vez, como debía haberlo sido desde el principio. Colgué el teléfono y me quedé sentada en ese piso frío durante mucho tiempo, sin llorar, sin sonreír, procesando algo que no tenía nombre todavía. Porque el problema no era si yo quería darle esa oportunidad. El problema era algo mucho más profundo, algo que yo había enterrado tan hondo dentro de mí que ni siquiera sabía si todavía estaba vivo. ¿Quedaba algo dentro de mí capaz de confiar en él? Rodrigo Salcedo bajó de la sierra un jueves por la mañana. Doña Carmen me llamó para contármelo. Me dijo que había llegado a la casa con la ropa sucia, la barba crecida y los ojos diferentes, que ella lo había mirado a la cara cuando abrió la puerta y que había sentido algo raro, algo que no sabía explicar bien, pero que me describió así. Valeria, tu padre entró por esa puerta como un hombre que por fin sabe dónde está pisando. Yo seguía en Bogotá. Tenía exámenes, tenía mi vida armada a medias en ese apartamento pequeño que olía a café y a libros viejos. Me había construido una distancia segura de todo lo que dolía y no estaba segura de querer acortarla. Pero 3 días después de que él bajara, llegó algo a mi apartamento. Un sobre, sin remitente. Solo mi nombre escrito con esa letra grande y apretada que yo conocía de toda la vida. Adentro no había carta, no había explicaciones, no había palabras largas intentando arreglar en un papel lo que se había roto durante años. Solo había 2 cosas: una foto y una corbata. La foto era de mi cumpleaños de 6 años, una que yo nunca había visto. Alguien la había tomado desde lejos, probablemente doña Carmen, sin que nadie se diera cuenta. Salía yo, con mi vestido blanco y mi corona de cartón, sentada sola en la cabecera de la mesa, con el pastel enfrente, con los globos amarillos detrás y con una expresión en la cara que me dolió reconocer porque era la expresión de una niña que todavía cree que su papá va a aparecer. Y la corbata, mi corbata, la que había comprado con 4 meses de mesada, doblada con cuidado, como si fuera algo valioso, como si siempre lo hubiera sido. No había nota, pero no la necesitaba, porque ese sobre decía más que cualquier palabra que él hubiera podido escribir. Me tomó 4 días decidirme, 4 días caminando por Bogotá con ese sobre en la mochila, sacándolo, mirándolo, volviéndolo a guardar. 4 días hablando con la única amiga que sabía toda mi historia, que me escuchó durante horas y al final me dijo algo simple y devastador. Valeria, tú no tienes que perdonarlo para ir. Puedes ir simplemente para ver quién bajó de esa montaña. Compré el tiquete un viernes en la noche. El bus salió a las 6 de la mañana. Durante todo el trayecto miré por la ventana sin escuchar música, sin leer nada, dejando que el paisaje pasara como un sueño lento. Sentía el corazón hacer cosas extrañas en el pecho. No era emoción exactamente, era algo más parecido al vértigo, a ese segundo antes de saltar cuando no sabes si el agua está fría o caliente. Doña Carmen me estaba esperando en la puerta de la casa. Me abrazó fuerte sin decir nada durante un momento largo.
Luego me miró a los ojos y me dijo en voz baja: «Está en el jardín». Caminé por el pasillo de esa casa que conocía de memoria y que al mismo tiempo se sentía diferente, más silenciosa, pero de otro tipo de silencio. No el silencio pesado de antes, cargado de cosas no dichas. Era un silencio expectante, como el de una habitación antes de que entre alguien importante. Abrí la puerta del jardín y lo vi. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el árbol viejo del fondo, el mismo árbol donde yo de niña me trepaba cuando quería estar sola. Tenía la corbata puesta, mi corbata, la azul con pequeños rombos grises que había comprado con 12 años y 4 meses de ahorro. Cuando escuchó mis pasos en el pasto, levantó la vista y vi algo en su cara que nunca, en todos mis años de vida, había visto antes. No era el hombre poderoso de las revistas, no era el hombre frío del pasillo, no era el hombre del vaso de whisky en la oscuridad. Era simplemente un padre, asustado, esperanzado, roto en los bordes, pero intentando, con todas sus fuerzas, no romperse del todo frente a mí. Se puso de pie despacio y dijo, con una voz que apenas sostenía su propio peso: «Gracias por venir». Yo no dije nada todavía. Lo miré durante un momento largo. Vi la corbata, vi sus ojos, vi al hombre que me había fallado durante años y al hombre que había subido una montaña para intentar encontrar algo que le permitiera dejar de fallarme. Y entendí que este momento no era el final de nada. Era, por primera vez en nuestra historia, el principio. Pero lo que pasó después de ese momento en el jardín cambió todo lo que yo creía saber sobre el perdón. Me senté a su lado, debajo del mismo árbol. No lo abracé. Todavía no podía. Había demasiadas capas entre los dos, demasiados años, demasiados cumpleaños vacíos y puertas cerradas, y palabras que dolieron más por no haberse dicho. No podía simplemente llegar y borrarlo todo con un abrazo. Pero me senté a su lado. Y eso, para nosotros dos, ya era casi un milagro. Estuvimos en silencio durante un rato. Un silencio diferente a todos los anteriores. Sin peso, sin castigo. Solo 2 personas sentadas bajo un árbol viejo, escuchando el viento y sin saber exactamente cómo empezar a construir algo sobre tanto escombro. Fue él quien habló primero. No me pidió perdón con un discurso, no intentó explicar, ni justificar, ni enumerar sus razones. Solo dijo, mirando hacia el jardín, con la voz tranquila de alguien que ha ensayado esto miles de veces en su cabeza y al final ha decidido simplemente decir la verdad: «Te fallé, Valeria. De todas las maneras en que un padre puede fallarle a una hija, yo las usé todas. Y no hubo un solo día, ni uno, en que no lo supiera. El problema era que saberlo no me detenía. Y eso es lo que más me avergüenza». Me quedé mirando el pasto. «¿Por qué me lo dices ahora?», pregunté. No con rabia, con genuina curiosidad, con esa pregunta que llevaba años formándose dentro de mí sin encontrar el momento de salir. «Porque en esa montaña no había nadie más a quien culpar», respondió. «No había socios, no había negocios, no había nada que mirar excepto a mí mismo. Y cuando finalmente me miré, no pude seguir pretendiendo que el problema era tu cara o tu pelo o que te parecieras a ella». Hizo una pausa. «El problema era que yo no había llorado cuando tu madre se fue. Tragué todo, lo convertí en rabia, y tú estabas ahí, cerca, indefensa, y te parecías tanto a ella que era más fácil darte la espalda que enfrentar lo que sentía». «Más fácil para ti», dije en voz baja. «Sí», dijo, «más fácil para mí, lo más cobarde que he hecho en mi vida». No respondí nada,
pero algo dentro de mí, algo muy pequeño y muy viejo, empezó a aflojarse, como un nudo que lleva tanto tiempo apretado que ya casi no recuerdas que está ahí hasta que de repente cede un poco. Me contó cosas de la montaña que no me había dicho por teléfono. Me contó que había encontrado a un hombre anciano en uno de los refugios, un campesino que subía cada año solo, sin ninguna razón especial, solo porque decía que la montaña le recordaba que él era pequeño y sus problemas también. Que ese hombre le había preguntado, sin saber nada de su historia, sin saber quién era ni lo que había perdido, ¿tiene hijos? Una hija, había respondido mi padre. ¿Y es feliz ella? Mi padre no había podido responder. Se había quedado paralizado con esa pregunta sencilla, brutal, directa. La pregunta que nunca se había hecho. No si era exitosa, no si sacaba buenas notas, no si lo hacía quedar bien, sino simplemente si era feliz. No supe qué contestar, me dijo mi padre, y eso me destruyó más que todo lo demás junto. Le pregunté algo que necesitaba saber. ¿Guardaste la foto de mi madre todos estos años? Asintió despacio. ¿Por qué? Tardó en responder, y cuando lo hizo fue con una honestidad que no esperaba. Porque era más fácil seguir odiándola que aceptar que yo también había fallado en ese matrimonio, que no estuve presente, que construí empresas y perdí una familia. Guardar su foto y culparla a ella me evitaba tener que mirarme a mí. Respira profundo. Porque eso era algo que yo no sabía. Que detrás de toda esa rabia que él descargaba sobre mí, había también una culpa enorme que él no sabía cargar. Que mi padre no era solo un villano de mi historia, era también un hombre que se había fallado a sí mismo y no había sabido cómo vivir con eso. Eso no borraba el daño. No borraba los cumpleaños, no borraba la corbata en el cajón ni las noches que lloré sola en mi cuarto. Nada de eso desaparecía, pero me daba algo que yo no esperaba encontrar ese día debajo de ese árbol. Me daba contexto, y el contexto, a veces, no justifica, pero permite entender. Y entender, descubrí ese día, es el primer paso de algo que no se parece en nada a lo que yo creía que era el perdón. Porque yo había pensado siempre que perdonar era olvidar, que era decir no importa, que era volver a confiar de golpe, como si nada hubiera pasado. Pero sentada bajo ese árbol, con mi padre al lado y su corbata puesta, y el viento moviéndose entre las ramas encima de nosotros, entendí que el perdón no era nada de eso. El perdón era simplemente soltar el peso. No por él, por mí. No me levanté y lo abracé, no lloré sobre su hombro, no dije, te perdono, papá, como en las películas. La vida real no funciona así. Las heridas de años no se cierran en una tarde. Pero cuando el sol empezó a bajar y doña Carmen nos llamó desde adentro para cenar, hice algo que no había hecho en muchísimo tiempo. Me levanté, lo miré y le dije, voy a necesitar tiempo. Y él respondió, sin presionar, sin pedir más de lo que yo podía dar. Todo el que necesites. Aquí voy a estar. Entramos juntos a esa casa, no tomados de la mano, no como en las películas, pero juntos. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente. Hoy han pasado 3 años desde ese día en el jardín. Mi padre y yo hablamos todas las semanas. No siempre es fácil. Hay días en que una palabra suya me lleva de vuelta a los 6 años y tengo que respirar profundo y recordarme que ese hombre ya no es exactamente el mismo. Hay días en que él comete errores, pequeños, torpes, los errores de alguien que está aprendiendo tarde algo que debió saber desde el principio. Pero también hay otros días en que me llama solo para preguntarme cómo estoy, días en que aparece en Bogotá sin avisar con un libro que vio en una librería y pensó que me iba a gustar. Días en que me dice, te quiero, con esa voz todavía torpe, todavía aprendiendo la forma de las palabras. Y yo le creo. El mes pasado fui a visitarlo
y cuando entré a la sala vi algo que me detuvo en seco. Sobre la chimenea, enmarcada, había una foto. No era la foto de mi madre, era la foto de mi cumpleaños de 6 años. Yo, con mi vestido blanco, mi corona de cartón y mis globos amarillos, la misma que él me había enviado en el sobre. La había enmarcado y la había puesto en el lugar más visible de la casa. No dije nada. Él tampoco. Pero los dos sabíamos lo que significaba, que esta vez sí me había visto. La foto enmarcada sobre la chimenea. Esa imagen me acompaña hasta hoy. Porque no era solo una foto, era una declaración. Era un hombre diciéndole al mundo y diciéndose a sí mismo quién era lo más importante en su vida, lo que siempre debió haber sido lo más importante. Y yo pienso mucho en eso. Pienso en todos los que están escuchando esta historia ahora mismo, en los que se reconocieron en Valeria, esa niña que amaba sin recibir nada a cambio, que se esforzaba en silencio esperando ser vista, que aprendió a cargar sola un peso que nunca fue suyo. Y también pienso en los que se reconocieron en Rodrigo, en los que saben, en algún lugar profundo y honesto de sí mismos, que han descargado su dolor sobre alguien que no tenía la culpa, que han mirado a otra persona y visto sus propias heridas en lugar de verla a ella. Porque esta historia no es solo de ellos dos, es de todos nosotros. Todos hemos sido en algún momento la niña con la corona de cartón esperando que alguien aparezca. Y algunos, si somos completamente honestos, también hemos sido el hombre que tenía la puerta cerrada cuando alguien nos necesitaba. La pregunta no es cuál de los dos eres. La pregunta es ¿qué vas a hacer con eso? Rodrigo necesitó perderlo todo, subir una montaña y quedarse solo con su propio silencio para entender lo que realmente importaba. Valeria necesitó años de distancia y una corbata doblada en un sobre para animarse a abrir una puerta que el miedo había mantenido cerrada. Ninguno de los dos tomó el camino fácil, porque el camino fácil no existe cuando se trata de sanar vínculos rotos. Pero los dos decidieron intentarlo, y eso, al final, fue suficiente para cambiar todo. Si esta historia te movió algo por dentro, no te lo guardes. Déjame un comentario contándome qué parte te llegó más. Si fuiste la niña esperando, si fuiste el padre con la puerta cerrada, si conoces a alguien que está viviendo esto ahora mismo. Los comentarios de ustedes son los que me dicen que estas historias importan, que vale la pena seguir contándolas. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Y antes de irte, si la historia de Valeria te hizo reflexionar sobre tus propios vínculos, sobre las heridas que cargas, sobre el perdón que quizás has estado postergando, existe un ebook en la descripción de este video. Es una guía profunda y honesta sobre cómo sanar las heridas que dejan los lazos familiares rotos, sobre cómo dejar de cargar culpas ajenas, sobre cómo encontrar paz con tu historia sin necesitar que la otra persona cambie primero. Porque a veces no necesitamos que la otra persona suba a ninguna montaña. A veces nosotros mismos somos la montaña que tenemos que subir. El link está en la descripción. Cuando estés listo, ahí va a estar esperándote. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima historia.